Hola amigos, soy el Mago Yunque y a los magos nos encanta descubrir lo que hay detrás de las cosas. Por ejemplo, ¿qué hay detrás de una llamada de móvil a móvil? Hoy quiero enseñaros lo que vuestros ojos no pueden ver cuando hacemos una llamada desde un teléfono móvil a otro. Imaginad que vamos a llamar a una persona. Pablo. Desde que marcamos un número hasta que suena el teléfono de Pablo, la información pasa por diferentes fases. Casi parece magia, pero detrás hay un complejo proceso tecnológico. Un proceso en el que intervienen estaciones base, el núcleo de red y diferentes bases de datos como el FNR o el HLR, y todos ellos controlados por el CNSO, el Centro de Control de Operaciones. Pero vamos a ver todo este proceso paso a paso. Cuando marcamos el número de Pablo, nuestra petición de llamada viaja desde nuestro terminal hasta una estación base a través de las ondas electromagnéticas. Esas ondas electromagnéticas tienen una frecuencia determinada dentro del espectro asignado a este tipo de llamadas. Existen numerosas estaciones base distribuidas por todo el territorio, que garantizan la cobertura de nuestros teléfonos móviles. Según nos desplazamos, nuestro móvil va pasando de una estación base a otra y la gestión de ese desplazamiento del móvil entre estaciones base se realiza a través de un controlador radio. Vamos a conectar con una de estas estaciones base para que nos expliquen esta primera parte del proceso. Hola Yunque, estoy aquí en la estación base de San Rafael Estepar, una de las 22.000 estaciones base que tiene Telefónica en España. ¿Y qué alcance cubre cada una? Eso depende. En condiciones óptimas de propagación puede llegar hasta 70 kilómetros, pero Telefónica tiene las estaciones mucho más próximas entre sí para garantizar la cobertura y calidad. El segundo paso del proceso consiste en que la petición de llamada pasa de la estación base a lo que conocemos como el núcleo de red. La llamada deja en este momento de viajar por el aire para hacerlo por tierra a través de cable. Nuestra petición de llamada llega hasta una central y de ahí viaja a una base de datos, el FNR, que tiene más de 40 millones de registros, entre los que se comprueba si el cliente Pablo es de Movistar. Y una vez confirmado este dato, se comprueba otra base de datos, el HLR. El HLR es una base de datos con información de los clientes de Telefónica, su identidad para la red, los servicios suscritos, el número de buzón de voz y, lo que es más importante, su localización. Cada vez que un cliente enciende su teléfono móvil, envía una señal a la central más próxima y esta envía la información de la localización al HLR. Si Pablo se mueve y pasa a otra central, esta nueva información se envía al HLR también. De esta forma, como si fuera magia, el HLR tiene localizado en todo momento a cada uno de los millones de usuarios de la red. Como a Pablo. Conectemos con una de estas centrales para saber más sobre esta fase de la llamada. Hola Yunque, estamos en una de las 66 centrales de red móvil que Telefónica tiene en España. El proceso de una llamada de móvil parece un gran truco de magia. No, Yunque, en absoluto es un truco de magia. En este proceso participan una serie de infraestructuras, desde las estaciones base, las centrales, las bases de datos que permiten localizar al cliente y conectarse con él. ¿Y cómo se produce esa localización? La central consta de dos partes, la MSC o Mobile Switching Center y el Media Gateway o pasarela. Lo que hace la MSC es localizar a Pablo a través del HLR y el FNR para establecer ese camino físico, ese cable por tierra que permite comunicarnos con él. Y luego los Media Gateways establecen finalmente la llamada. En España cada MSC gestiona unos 9,3 millones de llamadas, lo que da lugar a unos 300 millones de llamadas al día. Y dinos, ¿cuántos kilómetros de cable puede llegar a recorrer una llamada? Depende mucho de dónde se encuentren los clientes. Puede ser desde cientos de metros, en el caso de que estén muy cercanos, a cientos de kilómetros en la península e incluso a miles de kilómetros si se encuentra en una llamada internacional, donde puede ir a través de un cable submarino que está a 8.000 metros de profundidad. A mí lo que más me impresiona es que se comprueben tal cantidad de datos. ¿Cuánto se tarda en realizar esa comprobación? Pues el proceso, a pesar de que intervienen muchos datos, es muy rápido. Piensa que en el FNR estamos consultando 40 millones de numeraciones y en un HLR en torno a 700.000 clientes. Y es un proceso que se realiza en 2-3 segundos. Ya sabemos en qué central está Pablo. Ahora podemos encaminar la llamada hacia él por la mejor ruta. La llamada se ha establecido. Y esto es el proceso para cada llamada. ¿Os imagináis gestionar y garantizar la calidad de los millones de llamadas que se hacen cada día?
En España se producen 7 millones de llamadas de móvil en la hora de mayor uso. La red telefónica gestiona más de 300 millones de llamadas de móvil al día, además de muchos otros servicios de datos: WhatsApp, mensajes, mails, descargas, televisión. Y de gestionar todo esto y resolver incidencias y planificar mejoras en la red, se encarga el CNSO, el Centro de Control de Operaciones. Desde el CNSO, el Centro Nacional de Supervisión y Operación de Telefónica. Como anécdota, os puedo contar que esta sala dicen que es una réplica de la sala de control de la NASA en Houston. En el CNSO hacemos un seguimiento global, integral y en tiempo real de nuestras redes y todos nuestros servicios, y no solo las llamadas de móvil a móvil. Hola Elena, hemos visto cómo es hoy en día el establecimiento de llamada. ¿Tú podrías contarnos cómo será dentro de unos años? Hola Junque, dentro de unos años este proceso de establecimiento de llamadas será mucho más rápido gracias a tecnologías innovadoras como la voz sobre 5G. Esta tecnología resulta ser mucho más fiable que los sistemas tradicionales, permitiendo reducir el tiempo de establecimiento de llamada, lo que resultará vital para la prestación de comunicaciones en aplicaciones críticas como pueden ser situaciones de emergencia o incluso entornos de alta seguridad, por ejemplo. Pero más allá de la voz, el 5G permite abrir un mundo de posibilidades que permite enriquecer la comunicación aún más, haciéndola mucho más completa, partiendo de servicios que existen hoy en día, pero que gracias a las nuevas capacidades de 5G van a ser impresionantes. A mí me resulta imposible imaginar que todo este proceso se pueda hacer de una forma más veloz. ¿Me podrías contar en cuánto tiempo se puede reducir en el futuro? Los tiempos de establecimiento de llamadas se conseguirían reducir entre la mitad y la cuarta parte con los sistemas tradicionales. Es decir, todo este proceso duraría en torno a unos 3 a 8 segundos menos comparado con los sistemas actuales. 8 segundos menos, sí que será rápido, Elena. Estos objetos supuestamente espaciales no son lo que creíamos que eran. Lo primero que llama la atención cuando uno empieza a investigar sobre los satélites es que no existen fotografías reales de estos objetos en el espacio exterior. Todo lo que encontramos en Google Imágenes son composiciones hechas por ordenador. Por lo tanto, no hay ninguna prueba real de que estos satélites estén realmente en el supuesto espacio exterior. Podrían ser perfectamente objetos que están orbitando dentro de la atmósfera terrestre. Y aquí es donde viene la gran pregunta. ¿Realmente utilizamos satélites espaciales para comunicarnos y conectarnos a Internet? Mucha gente cree que sí, pero en realidad Internet funciona gracias a una red de cables submarinos, los cuales están distribuidos por todo el mundo. Y ahora vamos a ver cómo expertos en la materia admiten básicamente que estos cables submarinos son los responsables de que podamos navegar por Internet. Y es curioso, nadie se imagina que la Internet se transmite vía cable submarino. La mayoría de la gente piensa que es por satélite, pero no. Es un cable submarino pequeño, de dimensiones pequeñas. ¿Quieres tener conectividad, quieres tener ancho de banda, usar tu móvil, poder navegar por Internet? Necesitamos cables submarinos como Marea. Si no, sencillamente no ocurriría. All transatlantic data traffic, Facebook, phone call, Netflix, emails, whatever, is for the most part carried by submarine cables. I think most people don't realize that is the case. Básicamente el 99% de los datos internacionales se transmite hoy en día a través de los cables submarinos y menos de un 1% de los datos utiliza supuestamente satélites. El 99% de los datos internacionales se transmite hoy día a través de cables submarinos que cruzan los océanos. Solo un 1% de los datos utiliza otras vías de transmisión, fundamentalmente satélites. ¿Por qué? La mayor parte de los datos viaja por cables submarinos debido a la fiabilidad del cable submarino y porque es más rápido que cualquier otro medio de transmisión. Un cable submarino tendría la capacidad de 2 a 3.000 satélites, por lo que está realmente preparado para un elevado flujo de datos. El satélite es complementario a esa conectividad, llega más al interior o a puntos más remotos. Aquí nos dicen que los cables submarinos son mucho más fiables y transmiten los datos a una mayor velocidad que los satélites, y que los satélites están más bien relegados a zonas de difícil comunicación. Es curioso que siempre que muestran imágenes de satélites nunca son reales, siempre son composiciones hechas por ordenador. Aquí podemos ver la crítica que le hizo un experto al primer satélite ecuatoriano, un nanosatélite que costó miles y miles de dólares y que, según la opinión de este experto, fue un completo fraude. Llegan las primeras imágenes del satélite que de Ecuador
Ecuador, que fue puesto en órbita el 25 de abril pasado. El nanosatélite mide 10 centímetros por 10 centímetros y costó $700.000. El jefe de la Unidad de Sistemas y Robótica del Observatorio Astronómico de Quito, Salim, critica la iniciativa. Realmente las imágenes que se vieron de mañana, a mi punto de vista y a punto de vista de otros expertos de aquí del observatorio, no fueron a tiempo real. Estas imágenes, según el cuadro de localización del satélite que está subido en la misma página, en esos momentos se encontraba en una zona oscura, pero las imágenes se veían claramente. Entonces, a mi punto de vista, esas imágenes fueron tomadas antes o recibidas antes y se estaban pasando el día de ahora. No tiene ningún avance de investigación. No se ha involucrado a la comunidad científica, tanto a doctores en instrumentación, tanto a doctores en astronomía, en astrofísica, que están especializados en el tema. Yo creo que sí fue más una pérdida que una ganancia en la parte académica, porque el costo fue demasiado alto para los beneficios que nosotros vamos a tener ahorita. Es decir, que no sirvió absolutamente para nada y seguramente ahí hubo un beneficio económico bastante importante para un determinado grupo de personas. Lo interesante viene cuando empezamos a analizar el origen de estos satélites artificiales, el cual está íntimamente relacionado con diversas obras de ciencia ficción. La primera obra de ficción conocida que describe cómo un satélite artificial es lanzado a una órbita alrededor de la Tierra aparece en un cuento de Edward Everett Hale llamado The Brick Moon, la luna de ladrillo, que fue publicado en 1869. La idea reaparece en el libro Los 500 millones de Begun de Julio Verne, escrito en 1879. Y luego en 1945 Arthur C. Clarke concibió la posibilidad de utilizar una serie de satélites de comunicaciones en su artículo en Wireless World. Clarke examinó la logística de un lanzamiento de satélites, las posibles órbitas y otros aspectos para la creación de una red de satélites. When you first came up with the concept of communication satellites, didn't many scientists think this was a pretty far out and unreasonable idea? Well, it was far out. It was 36,000 kilometers out. But no, not at that time. This was 1945, and the V2 rockets had arrived. And when my paper was published, the atomic bomb had been dropped. So at that time, people were prepared to accept almost anything. And I don't remember any negative criticisms. In fact, I don't remember any comments at all, to tell the truth. But there's certainly no feeling this was nonsense. And 10 years before, there would have been, but 1945, no. So at that time, people were prepared to accept almost anything. People were prepared to accept almost anything. Casualmente, poco después, la Unión Soviética lanzó el primer satélite artificial de la humanidad, el conocido Sputnik 1, el 4 de octubre de 1957. Sin duda es bastante curioso que primero se concibiera la idea de los satélites artificiales en obras de ciencia ficción. Lo que está claro es que los satélites que sí podemos ver son estos que caen alrededor de todo el mundo. Otro de estos supuestos satélites cayó el otro día en Baja California Sur, en México. Se activan los protocolos de emergencia para el artefacto que cayó, al parecer propiedad de una compañía de comunicaciones. Por ahí la competencia es de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Ya se acordonó el área, aproximadamente unos 50 metros a la redonda. Los curiosos ya están fuera del lugar. La noticia dice que un objeto parecido a un satélite ha caído este lunes en la comunidad de María Auxiliadora, ubicada en el municipio de Comondú, en el estado mexicano de Baja California Sur. Residentes locales avistaron un objeto luminoso en el cielo sobre las 8 hora local. Después el artefacto impactó contra la Tierra sin causar daños o herir a personas. La Protección Civil publicó en su cuenta de Twitter que, ante la eventual caída de un satélite o artefacto espacial en las inmediaciones de María Auxiliadora, se pide a los habitantes de la zona no acercarse.
Curiosamente, este fenómeno, esta caída de un satélite, se ha vivido en otras partes del mundo recientemente. Aquí vemos otro artículo de hace unos días, ¿qué son los misteriosos globos que sobrevuelan el espacio aéreo argentino? En estos días se pudo identificar la presencia de globos del proyecto Loon, que pertenece a Alphabet, la casa matriz de Google. Se trata de una iniciativa que surgió en 2013 y que busca llevar Internet a zonas remotas o alejadas, así como mejorar la conexión existente por diversos motivos. Por medio de una red de globos que viajan en el borde del espacio, Loon trabaja con operadores de redes móviles para expandir la cobertura en comunidades marginadas o sin servicio. Según la propia empresa, sus globos operan a 20 kilómetros por encima de la Tierra, muy por encima del tráfico aéreo comercial o la vida silvestre. The goal of Project Loon is to bring internet to the almost 2 out of 3 people on the world who don't have internet access today. And we're doing that using high-altitude balloons. 3, 2, 1, 1. Now our balloons last over 100 days. We're getting close to the point where we can bring the internet to people around the world. Sin duda muy curioso, ya que uno de los supuestos objetivos de los satélites espaciales es llevar internet a zonas remotas o de difícil acceso para los cables submarinos. Pero sin embargo, aquí estamos viendo que en realidad utilizan globos de Google, los cuales orbitan a unos 20 kilómetros de altura en la atmósfera terrestre. Lo que está claro es que las grandes multinacionales y empresas de telecomunicaciones saben que el tema de los satélites espaciales parece ser más bien una tapadera y que lo que realmente importa son los cables submarinos, que son los que nos proporcionan internet. Es por ello que empresas como Microsoft, Google o Facebook han adquirido o están altamente involucrados en la construcción y mantenimiento de estos cables submarinos y han invertido millones de dólares en ello. ¿A quién pertenece esta gran infraestructura submarina? Los cables submarinos pertenecen a grandes empresas de telecomunicaciones, a ciertas participaciones de empresas estatales o a ciertos gobiernos, y también hay asociaciones con grandes empresas, las over the top, como Microsoft, Facebook o Google. People like Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple coming into the market, building their own sea cables. There are new sea cables being built constantly. There's nothing that can replace it. They are here to stay. That's for sure. Rusia también conoce la importancia de estos cables submarinos y prueba de ello lo vemos en esta noticia reciente que dice lo siguiente: ¿por qué submarinos rusos merodean los cables de internet en el océano Atlántico? Diferentes medios recordaron los reportes sobre misteriosos submarinos que en los últimos años han merodeado los cables submarinos de la red global. Los reportes de submarinos ubicados en puntos estratégicos del sistema de conexión han aumentado y provocado preocupación entre los miembros de la OTAN. Estos submarinos han sido detectados en puntos estratégicos donde el corte de los cables podría significar una desconexión entre Europa y Estados Unidos o incluso una caída general de Internet. Está claro que conocen la importancia de estos cables. En fin, vemos que los satélites espaciales dejan bastantes interrogantes, y lo que es seguro es que las grandes multinacionales y gobiernos están invirtiendo en cables submarinos y en estos globos a gran altura.